Bueno, querido, ahora vamos a comenzar. Shalom a todos, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Centro de Estudios Fundación Jaim. Hoy vamos a comenzar un tema muy importante en la vida del Bnei Noach sobre el precepto de no comer partes de un animal vivo, con sus derivaciones, sus explicaciones de acuerdo a los sabios de la Torah, un tema muy importante para el Bnei Noach. Y Baruch Hashem, tenemos a nuestro Rab, Asher Kakwa, antes que nada unas Mm. felicitaciones por hoy su aniversario. Y Baruch Hashem, le damos la bienvenida y queda con ustedes nuestro querido Rab. Adelante, querido Rab. Bien, muchas gracias Francisco, gracias a todos ustedes, gracias a Shen que me ha permitido cumplir un año más de vida y conocerlo a todos ustedes. La verdad que me siento muy feliz de todo lo que Hashem me ha proveído, mi familia, mi esposa, mi hija, todos los alumnos, los amigos también que me da mucha alegría, bendito sea Hashem. Y bueno, sí, hoy comenzamos o estaba pues decidiendo qué de pronto tema empezamos a abordar. Y al final, conversando precisamente con mis alumnos acá, que vinieron a visitarme, me decían que me sugirieron, pues, y creo que también es apropiado el tema del kashrut con respecto al Bnei Noach. O sea, la parte de kashrut, o como lo entendemos en el judaísmo, tiene que ver con a veces lo traducen en los libros como la dieta judía, algo así, pero vamos a traducirlo de mejor forma, decir que es la alimentación, o sea, la alimentación en el caso del judío, pero las leyes noajidas también tienen un precepto alusivo a la alimentación, que es el precepto de no comer partes de un animal vivo. Y esto implica muchas otras cosas y preguntas que me han estado haciendo y estudiamos acá al mediodía. Entonces creo que es importante estudiar un poco ese precepto, todo lo que implica, todo lo que implica el tema de, en cuanto a la alimentación del Bnei Noach, que también es algo que también viene de pronto confundiéndose la gente, si pueden comprar carne kosher, si lo quieren comprar. De hecho, la última clase me preguntaron algo así. Entonces decidimos y decidí también acá enfocarme en esa primera parte ahorita después del módulo de tefila que hicimos. Vamos a empezar a hablar sobre lo que es la alimentación. La palabra kosher o kasher, que ambas son correctas de decir, significa apto, algo apto ¿para qué? Para el consumo. Entonces, pero apto tenemos alguna diferencia, o sea, apto, una cosa puede ser apta para el Bnei Noach, que no es apta para el judío. ¿Ya? Entonces ahí encontramos alguna diferencia, pero sigue siendo apto en cuanto a las diferencias de cada quien, ¿ya? Pero respecto a partes de un animal vivo, también hay una prohibición para judíos y no judíos. O sea, tanto judíos también tenemos la prohibición de no comer partes de un animal vivo. Sin embargo, hay muchos detalles alágicos que se discuten en la Gemara, en Julín, y hay muchas cosas que trae la halajá en kashrut judío, como el tema de los tamim, los gustos de la carne o de los asuntos prohibidos. Entonces, los gustos son también muy importantes en el tema de la halajá judía, pero vamos a ver que no es tanto así con el tema de Bnei Noach, el tema de los gustos, si un gusto prohíbe. O sea, me refiero, eh, por ejemplo, tenemos la prohibición de que el no judío consuma parte de un animal vivo. ¿Y qué pasa si de pronto, por error, cocinó una carne que después se enteró que ese animal no había muerto bien antes de que empezó a despedazarse ese animal, o sea, a sacarse sus porciones? Entonces, podríamos pensar que el utensilio se prohibió. ¿Y qué pasaría si después cocina un alimento que sí es una parte de un animal que no es, que sí fue, digamos, muerto antes de empezar a despedazarlos? Entonces, si incluyéramos la prohibición de los gustos, pensaríamos entonces que el gusto que quedó absorbido en la olla pasaría y prohibiría esta nueva cocción. ¿Ya? Voy a repetirlo un poco mejor. En el judaísmo, los utensilios implican, o sea, el kashrut en alimentación implica más que simplemente el alimento que se compra. Implica los klim, o sea, los utensilios que se utilizan, el material de los utensilios, implica también la cacherización, a veces si se prohíben esos utensilios. Entonces, kashrut para el judío no es solamente comprar alimentos kosher, ¿ya? Es un montón de detalles, muchísimos detalles, incluso también con respecto a alimentos que no son kosher. ¿Qué pasaría si accidentalmente cae en una comida que se está preparando? O el tema de basar bejalab, carne con leche, el tema de sebo también, helep. Entonces vemos que
con respecto al kashrut judío tenemos muchos más detalles que simplemente comprar la comida kosher o no. Con respecto a eso, estamos hablando entonces de los utensilios. Los utensilios son importantes también. Y si un utensilio se prohíbe, entonces cualquier cosa que se cocine allí se va a prohibir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el utensilio se prohibió por los bliot, o sea, por los gustos que absorbió el utensilio. Pero empecemos en el caso. Si un Benay Noach tiene la prohibición de comer parte de un animal vivo y se cocinó una parte de un animal que se sacó del animal cuando todavía estaba vivo en esa olla, si aplicaría el tema de los bríos, de los gustos, diríamos que esa olla se prohíbe. ¿Sí me entienden? Pero en verdad no. En este caso vamos a ver que no aplica. Entonces, solamente un ejemplo, igual estoy haciendo una introducción, vamos a avanzar un poco más en eso, puede ser en varias clases. Pero lo que quiere decir en resumen es que a pesar de que tenemos la misma prohibición de no comer parte de un animal vivo, en el desarrollo alágico vamos a encontrar muchísimas diferencias. Ya he puesto casos así, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de idolatría también. ¿Ya? El caso de idolatría, todos estamos prohibidos de hacer idolatría, pero en el caso del judío, antes de, si lo obligan a hacer esto, incluso bajo pena de muerte, debería entregar su vida antes que hacerlo, ¿cierto? En el caso de Benay Noach, no necesariamente, no está obligado a entregar su vida. Entonces, esos son ejemplos donde vemos una clara división entre lo que es la vida judía y la vida noajida, a pesar de que tenemos similitudes en algunas prohibiciones. Ya, esos son ejemplos. El otro ejemplo que acabo de decir, comer parte de un animal vivo, los judíos no podemos comerlo, los noajíes tampoco, pero en el detalle, en la práctica, van a haber muchas divergencias, van a haber muchas separaciones en lo que es la práctica. Entonces, tenemos vamos a empezar primeramente con lo que es digamos, el origen de esta prohibición. Sabemos que hemos explicado que los sabios explican que en Sanedrín, que el origen de las 7 prohibiciones, perdón, de las 7 leyes no agidas, está basado en el pasuk que dice, y eso lo puse en el examen, no comerás, de todos los árboles del campo comerás, pero de este árbol del campo no comerás, parafraseando un poco el versículo. Entonces, de ahí están implícitos los 7 preceptos. Pero incluso cuando se habla de comer, ahí explican los sabios que hay un kafulá lashon, o sea, como una redundancia, vamos a decirlo así. Ariel, si quieres puedes correr esto para allá para que no te estorbe. Hay como una redundancia ahí porque dice comer no comerás. Entonces suena redundante en el español. Los sabios explican que obviamente en la Torah no hay redundancias, no hay nada que sobre, no hay nada que falte. Entonces explican de que esto no solamente se refiere a no comer de ese árbol del jardín, sino también no comer parte de un animal vivo, en esta acción de comer que menciona el versículo que acabamos de mencionar. Sin embargo, tenemos otro versículo que nos recuerda la Torah y de pronto está más específico porque aquel es como una drasha, o sea, mirando un poco más a profundidad. Pero tenemos Génesis 9, capítulo 9 del 3 al 4. Ahí tenemos un versículo que dice, que es en la parashá Noaj, de hecho, cuando sale Noaj y su familia del arca, dice, todo lo que se mueve y vive será alimento para ustedes, al igual que la hierba vegetal. Yo les he entregado todo, pero carne con su alma, su sangre, no comerán. Entonces, ahí empezamos a aclarar algo que estamos en debate a mediodía, por ejemplo, que estamos en el tema de si de pronto el Benay Noach no le produce nada comer algo impuro. Y estamos hablando de que cuando hablamos de puro o impuro, estamos hablando de una orden para judíos. ¿Ya? Cuando se habló de algo puro, es puro para el judío, apto para lo que mandó Hashem al pueblo judío. Por esa misma razón, la Torah le permitió, y aquí lo estamos viendo, a todo judío comer aquí lo dicen, todo lo que se mueve. Todo lo que se mueve y vive será alimento para ustedes. Entonces, si la Torah te dice que lo puedes hacer, y no solamente que lo puedes hacer, sino que debes hacerlo, porque hay una discusión sobre el tema si uno decide ser vegetariano. ¿Ya? Entonces, también los sabios no consideran eso una buena conducta, ¿ya? Porque es como una manera de contradecir esto que Hashem ordenó de comer de la creación. Entonces, aparentemente con el tema ¿cómo se llama eso? Como de disminuir el sufrimiento animal, preocupado por los animales, pero en verdad vemos que la Torah nos permitió, pero nos permitió para comer, no para hacerlo sufrir. Por eso también tenemos otra petición que deriva de esta, que es Sar Balei Haim, o sea, no hacer sufrir a los animales. Tenemos otra prohibición que también tiene que ver. Ahorita vamos a ver dónde se encaja una con la otra. Pero en resumen,
Aquí en este versículo, en Génesis 9, 9 de 3 al 4, tenemos, el pastor dice, y de todo lo que se mueve. O sea, realmente una persona no judía puede comer lo que quiere. No tiene ningún problema de comer. Si quiere comer insectos, como algunos lo hacen, en algunos lugares, por ejemplo, en Ecuador hay una costumbre de comer unos cucarroncitos que en cierta época del año consiguen, los tuestan y los venden en Quito. Entonces, eso es tradición, son cosas tradicionales para ellos. Aquí en Colombia hay unas hormigas que también por Santander. Entonces, ¿eso es pecado? No, no es pecado. Fue algo permitido. Aquí lo está en la Torá, de todo lo que se mueve y vive. Los chinos también están pecando. No, o sea, claro que nos parece asqueroso muchas cosas, pero en verdad uno judío puede comer de todo lo que quiera del mundo. Hashem le permitió comer de todo lo que quisiera. Ahora, hablando de los chinos, otra cosa a veces es el tema de que ya a veces entran esos platillos que hacen en la prohibición de Sar Balehaim, o sea, de hacer sufrir un animal que muchas veces cuando los cocinan vivos, ahí sí es un problema, ya, el tema de sufrimiento. Pero hay muchos detalles en eso. Pero en resumen, aquí tenemos nosotros la fuente de este precepto y solamente hay una cosa que la Torá dice. La Torá dice, no, su carne, pero carne con su alma, su sangre no comerán. ¿Qué quiere decir esto? Carne con su alma. Y después dice su sangre, no comerán. Explican los sabios que en el nefesh está el alma, o sea, perdón, en la sangre está el nefesh, es como la vida del alma del animal, está en la sangre. Y se entiende biológicamente cómo, pues cuando un animal, digamos, tiene una incisión y se desangra, pues puede morirse también con una persona, o sea, cuando pierde mucha sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es algo que la Torá nos dice que ahí está el nefesh, o sea, ahí está esa alma básica, esa alma vital, esa alma necesaria que el animal tiene, está presente ahí en la sangre. Y ¿qué nos dice ahí? Que carne con su alma, es decir, carne con su alma podemos traducirlo o entenderlo como un animal vivo, es decir, un animal que tiene su alma. ¿Ya? El alma del animal deja el cuerpo del animal cuando el animal muere también. O sea, los animales tienen un alma. No es igual que el alma del ser humano, obviamente. Son un nivel de nefesh, pero muy diferente a la categoría de alma que tiene el ser humano. O sea, es diferente, pero tienen una forma de vida, tienen algo que le vitaliza. También las plantas tienen algo que le vitaliza. Y también incluso según la Kabbalah, también las rocas, las piedras también tienen algo que le vitaliza, que en ese caso no se aprecia como una forma de vida, sino como el simple hecho de existir es una vitalidad que se le provee a estas cosas. Entonces, ahí está el punto. Carne con su alma no comerán, es decir, carne de un animal vivo. Eso es lo que está diciendo ahí. Mientras el animal está vivo, no puedes comer ese animal. Con respecto a la sangre, no hay una prohibición para venirnos de comer sangre. Ya no hay como tal una prohibición. Pero lo que sí está prohibido es tomar la sangre mientras el animal está vivo. ¿Ya? Porque podría estar en esta prohibición de parte de un animal vivo. O sea, como que extraer la sangre mientras el animal está vivo podría incurrir en esta prohibición. Pero no hay como tal una prohibición de la sangre. Entonces lo que se está refiriendo es al tema del animal vivo. O sea, no comer parte de un animal mientras está con vida. ¿Qué pasa? Incluso que el animal se le haya arrancado, digamos, un miembro y el animal murió después. Va a decir, no, pero ya se murió. No, esa carne queda prohibida. O sea, cuando se arrancó esta pieza del animal mientras el animal estaba con vida y después el animal murió, igual esa carne quedó prohibida para siempre. O sea, no se puede pensar que porque el animal murió ya, entonces ahora es de un animal que ya murió. No, porque se arrancó ese trozo de animal mientras estaba con vida. Entonces, tal carne que fue separada de un animal vivo, ya sea que ahora el animal esté vivo o no, es comida prohibida. O sea, ya sí, con lo que estoy diciendo, si el animal murió igual, sigue siendo prohibido porque se arrancó mientras el animal estaba vivo. Incluso cuando no hay ningún problema de crueldad por parte del comensal, como cuando la extremidad del animal se había alejado del animal por otros medios durante su vida. O sea, de pronto se cayó, o sea, de pronto la persona no le arrancó este
esta parte al animal de una manera en que le estaba haciendo daño, fue de pronto algo accidental, por ejemplo. Incluso así está prohibido comer ese trozo de carne. Este aspecto de la prohibición, a diferencia del tema de crueldad, se explica en el concepto general de la elevación de la creación a través de su incorporación física en el proyecto de una existencia humana moral refinada. Lo que la persona come se convierte en su propia carne y sangre. Esto ya es un nivel un poco de Hasidut. Ya, Hasidut. Hay un dicho por ahí que dice que somos lo que comemos. No sé si escuchaba ese dicho. Según la Kabbalah, cuando la persona come la sangre del animal, está vinculando también rasgos del animal, o sea, como esa parte salvaje, vamos a decirlo así. ¿Ya? Ahora, según la medicina, según la ciencia, sabemos que la sangre es un transportador de toxinas, entonces también es algo que no es adecuado. ¿Ya? Y en este caso que está hablando es que el ser humano está por encima de la creación, fue puesto por encima de la creación y fue hecho para pastorear, vamos a decirlo así, para cuidar la creación, y eso implica responsabilidades morales, y eso es lo que también explicaba el Maral de Praga con el tema de que si se le dio la prohibición al Adán de comer al Adán, de comer parte de un animal vivo. ¿Ustedes se acuerdan? O sea, Hashem le dio al Adán la prohibición de comer parte de un animal vivo, o se la dio a Noah. Ahí le estoy poniendo preguntas del examen también. Ya, es una pregunta del examen. Como me acordé que es del examen, no la voy a responder, entonces ahí la... Pero ahí está. Entonces, una de las cosas que tenemos de Praga es que esta, entre comillas, abstinencia del Adán de no comer, o sea, de no comer este árbol, implica la paciencia, implica un refinamiento, ya, implica algo que de cierta forma lo pone de una manera moralmente por encima de toda la creación, ya, y teniendo en cuenta eso, también explican los sabios por ejemplo, que en Hasidut o en Kabbalah, de que a veces la persona integra en su propia carne y sangre lo que consume. Ahora, ¿cómo se entiende esto? Por ejemplo, a final de cuentas, según la biología, nosotros consumimos cualquier alimento, este alimento pasa al estómago, ahí es completamente digerido en un líquido, digamos, que pasa entonces al intestino delgado, y ahí en el intestino delgado empieza a absorberse cada nutriente, y después pasa a otro conducto que ya son los desechos. Pero, ¿qué pasa biológicamente? Que estamos integrando a nosotros, a nuestro cuerpo, lo que comimos. O sea, cada cosa que comimos la estamos llevando a ser parte de nuestro cuerpo y a integrarse a nuestro cuerpo. Esto a nivel físico, a nivel de biología, a nivel de digestión, pero estas cosas tienen su contraparte en la parte espiritual. Entonces, al mismo tiempo que una persona está integrando de la forma biológica, también puede estar integrando cualidades, vamos a decir, del animal. O sea, como un poco estas cualidades negativas, estas cualidades burdas, vamos a decirlo así. Pero, ¿cómo evita eso el Ben Noach? ¿Cómo lo evita? Pues precisamente esperando que el animal muera. Esperando que el animal muera. Cuando el animal muere completamente y cesa, o sea, su corazón se detiene, deja de respirar, la persona podría comerlo. Ahí, como lo está haciendo de la manera adecuada, entonces se considera que no está integrando, o sea, porque los animales son salvajes. Entonces, ¿qué hace una persona comiendo un animal vivo? Es un salvaje también. De alguna manera está integrando esas cosas dentro de sí. Mucho más estamos hablando de una persona que se está comiendo un animal por pedazos, ya, o sea, que va fraccionándolo y el animal sigue vivo. Porque vamos a entender de que los sabios explican a veces de que un animal, que hay otros animales en los que no aplica esta prohibición. Eso lo vamos a ver ahorita. O sea, no en todos los animales aplica la prohibición como tal, pero no significa entonces que los que no aplican no se pueda proceder de esa forma, sino que entra la otra prohibición de Sarba Lejaim, de producir sufrimiento a un animal. Entonces dice acá,
mientras en términos espirituales, bajo las leyes noágicas, se puede hacer que la carne humana sea suficientemente refinada al comer y digerir carne animal, e incluso la carne animal que albergaba su pulso de vida animal, uno puede incorporar y elevar la animalidad viva, o sea, la vitalidad del animal en una existencia humana refinada. O sea, cuando la persona come, está elevando la creación. Eso es lo que hace el ser humano. La eleva como, pues, de nivel. O sea, no es un tema espiritual, es un tema, como estamos hablando, físico. O sea, la persona comió un animal, ahora es parte de su cuerpo. O sea, porque esa carne la integró, o sea, le dio vitalidad, le da, digamos, la energía para seguir haciendo las cosas. Pero eso puede hacerlo de manera permitida o de manera prohibida. De manera permitida, esperando que el animal muera, en el caso de Benay Noach, o haciéndolo de manera prohibida, o sea, haciendo sufrir al animal, cortándolo mientras está vivo. La extremidad o carne arrancada de un animal vivo está prohibida para el consumo con tal que se haya tomado el animal antes de morir o incluso durante su agonía, después de que se faenó el animal. El animal actualmente vivo o muerto. El animal está muerto cuando su corazón deja de latir y cuando su sangre deja de brotar, a diferencia del simple flujo de su cuerpo cuando es desangrado. Eso también lo enseñan en Shejita. En la ley judía hay muchos tipos de sangre, pero a fin de cuentas la misma sangre, pero se entiende en la forma que está presente la sangre en esta carne. Ya, no estamos en una clase de alajá, pero hay una sangre que se llama Dan Nefesh. Ya, Dan Nefesh es como la sangre del alma, vamos a decirlo así. Que esa sangre, Dan Nefesh, es la sangre que sale cuando el animal empieza, cuando se hace el corte, vamos a decir, y el animal empieza a botar la sangre hasta que el animal fallece. Entonces, esa sangre que salió es la que causó la salida de su alma, se llama Dan Nefesh, ¿ya? Porque es la sangre que hizo salir la vida del animal, el alma. Acá se debe asegurar, sobre esto hay un maloque de la Gemara también, hay un maloque en Julín, o sea, una discusión muy grande sobre los sabios, sobre cuándo se puede considerar muerto el animal, porque en el caso del judío hacemos shejita, y la shejita inmediatamente se hace, unos pocos segundos, el cerebro queda sin sangre y el animal fallece. Ya sale la sangre y el animal fallece, aunque tenga todavía movimientos reflejos, o sea, que le hacen moverse, pero son movimientos musculares reflejos, no es que el animal esté vivo. Sin embargo, según la ley judía, o según la discusión que tienen los sabios, para el Benay Noach, esto no es suficiente, tiene que el animal quedarse completamente quieto, o sea, no debe estar moviéndose. Igual, hoy día la halajá para nosotros también los judíos es que precisamente nosotros esperamos que el animal cese su movimiento. O sea, antes de empezar a fraccionarlo, vamos a decirlo así. Entonces, acá al final los sabios definieron que cuando el animal se considera muerto para que el Benay Noach pudiera empezar a despedazarlo, vamos a decirlo así, a fraccionarlo, es cuando su corazón deja de latir, o sea, cuando su sangre deja de brotar, ahí se consideraría que el animal está muerto, a diferencia del simple flujo de su cuerpo cuando es desangrado. O también si fue decapitado el animal, ahí pocos segundos después de ser decapitado el animal va a morir. En consecuencia, es más importante que los procedimientos de matanza aseguren que el animal esté muerto antes de que se corte cualquier parte de él. Si el animal ha sido sacrificado por un judío de acuerdo con la ley de faenado del judío, denominada shejita, y el animal es una especie kosher, es decir, permitido a los judíos, como ovejas, vacas, cabras o pollos, incluso si el animal todavía se mueve después de la shejita, se considera muerto, lo que permite el consumo posterior de una extremidad o carne que se les trajo en esta etapa. Y eso es lo que estoy diciendo, existe una disputa sobre si en el caso también de Benay Noach hay que esperar que el animal deje de moverse. Y la halajá es que sí, o sea, hay que esperar que el animal cese su movimiento y que deje de latir su corazón, o sea, que estemos seguros que él murió, hay que esperar un momentico, que quede inmóvil. Ahora, aquí hay una cosa interesante. Como nosotros los judíos también esperamos esa misma situación, o sea, se le corta el animal
con el cuchillo especial para eso, y el animal bota su sangre, el animal queda inconsciente a los pocos segundos, el animal no sufre, o sea, el animal no sufre porque él queda inconsciente, o sea, como él entra, esto lo hablamos una vez en un artículo, tal vez lo podemos compartir en la próxima clase, no sé si me organizo un poco mejor, pero hay un artículo que trae, un artículo científico que habla sobre cómo a los pocos segundos que la sangre deja de pasar al cerebro, el animal cae en una especie de sueño, él no siente como tal, él cae como en un sueño y fallece a los 10 segundos, creo que es, 10 segundos. Pero aún así, nosotros seguimos la opinión estricta y esperamos que el animal también deje de moverse y empezamos después a faenarlo. Entonces, ¿qué garantiza esto? Garantiza si una persona no judía quisiera comer la carne que faenó un judío, tendría la seguridad de que el animal murió antes de ser despedazado. O sea, no tendría sospecha de que si el animal, si está comiendo parte de un animal vivo, porque nosotros nos cuidamos en eso. Sobre esto ha generado una, no sé si polémica o confusión sobre algunas personas que dicen que si pueden comer, algunos benignos que si pueden comprar la carne de kosher de los judíos. La respuesta en teoría es no hay problema, pero lo que lo hace problemático es con qué intención lo hacen. Si lo hacen con la intención de sentir de alguna manera que esto les hace más santos o de que esto les da alguna virtud especial o que esto los refina mejor, están entrando en una prohibición que se llama, ¿cómo es? Idolatría. O sea, que es como crear una religión, Hidusheinar. Ese es el problema. El problema es interno. Pero si la persona dice, bueno, quiero comerlo porque de pronto me quiero cuidar, tener más seguridad y quiero saber, quiero estar seguro de que este animal no fue digamos, faenado, no fue despedazado mientras estaba vivo, podría comer la carne. O sea, la única razón por la que una persona no judía quisiera comprar una carne kosher, si se la venden también, porque esa es otra cosa, si se la venden, es por el tema de Eber Min Ahai. Es la única razón, ya, por el tema de parte de un animal vivo. Pero no pensar que esto de alguna manera le santifica. Eso es una cosa que va en contra de lo que es la Torah. O sea, no es algo, no es, ¿qué dice el pasuk que acabamos de leer? Se puede comer de todo lo que se mueve y vive. Si Hashem le dijo esto a las naciones, no hay que pensar entonces que si come entonces lo que le mandó a los judíos se hace más santo, es un mejor Benei Noach o algo así. Ya, entonces, esa es la única razón. Ahora, ¿está obligado de comprar la carne de kosher? No, no está obligado, para nada. ¿Por qué? Porque también hoy día, y ese es el punto que quiero aclarar también, hoy día el faenado animal, o sea, los frigoríficos que hacen estos procesos, lo pueden buscar. Yo estaba mirando incluso, tal vez en otro momento les muestre, puede ser la próxima clase, les muestre unos videos. Las industrias que ya están certificadas, porque este tema de procesamiento de cárnicos es algo muy vigilado, muy delicado, ya sea por temas de enfermedades de los animales puedan tener, o sea, tiene que haber supervisión de veterinario, tiene que haber permisos especiales del Estado, tiene que haber disposición de la sangre y los órganos que se va a hacer con ellos, es decir, es un tema muy vigilado, que requiere sí, mucha vigilancia. Entonces, los países ya han establecido reglamentos. Aquí en Colombia, por ejemplo, el decreto 1500 o 1500, que tiene un montón de detalles de cómo debe cumplir una planta de sacrificio de faenamiento animal para poder estar certificada y para poder estar legalizada. Dentro de esos procesos tienen ya estandarizados procesos como lo que se llama la insensibilización del animal, eso no me acuerdo ahorita la palabra, pero es como que el animal muchas veces lo que se utiliza últimamente es choques eléctricos, ¿ya? Con choques eléctricos aquí en esta parte, por ejemplo, con cerdos lo hacen con choques eléctricos, con ganado, con reses lo hacen con una pistola de aire que le dispara aquí en el centro de la frente, y el animal lo que hace es caer, pero no está muerto, ya él está insensibilizado, dicen ellos, ¿ya? Pero el siguiente paso es un desangrado. Entonces le cortan por el cuello y sacan la sangre. El animal muere en ese proceso. O sea, cuando el animal pasa el proceso a ser despiezado, como dicen, o sea, a ser fraccionado, ya el animal va muerto, porque tienen esos procesos estandarizados.
¿Y por qué lo tienen estandarizado? La realidad, yo les puedo decir como ingeniero de alimentos, no es por el tema de que ellos se preocupen por estas cosas que nosotros nos preocupamos. Ellos se preocupan es por el tema de la calidad de la carne, ¿ya? Entonces, un animal estresado, un animal que viene cansado del viaje puede producir problemas en la carne. Carne defectuosa se llama eso. O también algunas veces los procesos se hacen para que el animal expulse toda su sangre para que también no se cargue entonces los músculos y otras cosas con sangre, pero no pensando en Alajá, no pensando en Torah, no pensando en Dios, simplemente lo hacen buscando su calidad, pero mire cómo Hashem de bonito, digamos que aunque ellos no lo hacen por estas razones, el animal llega, cuando empieza a ser fraccionado ya está muerto. O sea, entonces en resumen, no hay sospecha de que una persona puede comprar carne de un supermercado y pensar o sospechar que está comiendo partes de un animal vivo. ¿Por qué? Porque estos procesos de los frigoríficos especializados, certificados, tienen los procesos de tal manera que cuando el animal llega ya a ser fraccionado, ya el animal está muerto. Donde sí puede haber problemas en lo que es artesanal. ¿Ya? Cuando el animal, por ejemplo, en una finca que se murió el animal, o el animal está agonizando alguna cosa y empiezan o sea, donde no hay garantías de que el animal en verdad murió antes de empezar a despedazarlo, a sacar las porciones. Ahí puede haber problemas. O sea, de esos supermercados un poco improvisados en los pueblos, digamos, o supermercados pequeños, o el campesino que sacó y vende su carne, donde no hay mucha regulación, donde no sabemos si en verdad el hombre esperó que el animal muriera. O sea, ahí puede haber sospecha de Evermin Ahai. Pero la mayoría de nosotros vivimos en ciudades, vivimos casi todo el mundo adquiere ya la carne de manera en supermercados, no es algo que no esté regulado, porque eso los países regulan esa carne que se vende por ahí sin autorización, es un tema delicado, un tema donde las autoridades van a llegar allí. Entonces, la persona no tiene necesidad en verdad de comprar la carne que el judío faena. No tiene necesidad porque también está establecido que hoy día no tenemos sospecha de esa carne que fue faenada en los frigoríficos especializados y por eso la persona no tendría necesidad de comprar la carne faenada por el judío. Pero, dado el caso que una persona quisiera hacerlo, no tampoco puede pensar que puede hacer la shehita él, no. Para que cumpla ese requisito, que pueda comer una carne kosher, no solamente si el animal muere, sino que debe ser faenada por un judío. O sea, debe ser faenada por un judío según los reglamentos de la halajá judía y para un judío. En verdad, el judío no faena para venderle a los no judíos. Esa es la realidad. La kavaná del judío cuando está haciendo el faenado es para venderle a otros judíos. Entonces, esa kavaná o esa intención hace que si un Benei Noach quisiera comprar, estaría permitido, pero a final de cuentas él no está faenando para él. O sea, el shohet no está faenando la carne para los Benei Noach. Entonces, afortunadamente hoy Benei Noach, y así también en la mayoría, no tiene problemas de comprar la carne. O sea, no debe sospechar de parte de un animal vivo con la carne en los supermercados. ¿Ya? Segundo. Dice, vamos a repetir, si el animal ha sido sacrificado por un judío de acuerdo con las leyes de matanza ritual judía, denominada shehita, y el animal es una especie kosher, es decir, permitido a los judíos como ovejas, cabras o pollos, incluso si el animal todavía se mueve después de la shehita, se considera muerto, y esto lo explicamos que igual nosotros esperamos que se deje de mover, lo que permite el consumo posterior de una extremidad o carne que se extrajo en esta etapa. Existe cierta disputa sobre si en este caso también se debe esperar a que el animal quede inmóvil. La opinión predominante es que la shehita permite carne cortada del animal inmediatamente después de la shehita, aunque en realidad no debe comerse hasta que quede inmóvil. Una extremidad sin vida, pero unida al animal vivo, no se considera equivalente a haber sido separado del animal durante su vida, como para ser prohibido su consumo después del sacrificio o muerte del animal. Bien. Hay una discusión en la Gemara, porque mira lo que está diciendo aquí. ¿A qué animales le hacen shehita los judíos? A los animales puros, ¿cierto? Nosotros no hacemos shehita, obviamente, porque no podemos comer los animales que son impuros. Entonces, la Gemara en Julín discute eso, bueno, al final de cuentas,
sabemos que esta prohibición de comer parte de un animal vivo también fue algo establecido para los Benei Noach. Fue algo dicho antes de Sinaí, pero ahora al judío se le ordena comer a ciertos animales y tiene que comerlos de una forma en que tiene que hacerle shejitá. Entonces ahí discuten los sabios sobre si esta prohibición de partes de un animal vivo aplica también a los animales impuros que comen los no judíos. ¿Ya? Hay una discusión en la Gemara porque se podría pensar de que no aplica porque la shejitá se le hace a los animales kosher. Entonces se podría pensar, pero esta discusión, hay un rabino que dice en un Taná, en la Gemara, que dice que sí, que incluye también, aunque el judío no se vaya a comer los animales prohibidos, porque obviamente la Torá lo prohibió, igual también incluye también arrancarle partes a un animal vivo de aquellos animales que son impuros. ¿Ya? En resumen, vamos a leer un resumen de esto que está diciendo aquí. Dice, si bien se prohíbe separar una extremidad o carne de cualquier animal vivo sin un propósito legítimo, ¿cuál es un propósito legítimo para poder hacerlo? Comerlo. Ya, comerlo. Es ese propósito por el que se nos permitió tomar a los animales. Entonces, si bien se prohíbe separar una extremidad o carne de cualquier animal vivo sin un propósito legítimo debido a la crueldad, después del evento de que eso sucedió, no puede comer solo cuanto se tomó de un animal o pájaro domesticado o salvaje como distintos los animales que no están en estas categorías. No se puede comer solo cuando se tomó de un animal o pájaro domesticado o salvaje, como distintos los animales que no estén en estas categorías. Esto se aplica para todas las subespecies. ¿Cuáles son las subespecies? También los animales impuros. Ahora, la Jajá quedó de que al final, aquí por ejemplo dice, ya sea kosher o no sea kosher, en términos judíos, así lo dictamina Ramban también, que igual no se debe arrancar partes de un animal mientras esté vivo. O sea, ¿a qué animales aplican? Aplica, como dijimos aquí, a categorías como aves, animales domésticos y animales salvajes también, tipo, digamos, un búfalo, una jirafa. Estos animales en ellos aplica la prohibición de no arrancar partes de un animal vivo. Pero hay excepciones. Hay animales en los que no aplica. Y, por ejemplo, vamos a ver aquí. Ninguna criatura del mar, incluso si no tiene forma de un pez, está incluida en esta restricción. Incluso los mamíferos de sangre caliente como el delfín. O sea, ellos no están incluidos en esta prohibición. O sea, los peces no entran dentro de la prohibición de arrancar partes de un animal vivo. Y ninguna criatura marina, aunque no parezca pez. Un pulpo, un calamar, no sé. O sea, estos animales no entran dentro de la prohibición de arrancar partes de un animal vivo. Y así también lo dictamina Ramban en Hot Mahalot Asurot, alimentos prohibidos. También los animales anfibios. O sea, la excepción son aquellos animales de estilo de vida anfibio que viven tanto en la tierra firme como en el agua. También entonces las ranas, los sapos, no están incluidos dentro de esta prohibición de arrancar partes de un animal vivo. También las focas. Sin embargo, la razón de que en ellos no abarca o en ellos no tiene que ver la prohibición no significa que uno lo pueda hacer. ¿Qué dijimos? Peces, anfibios, cualquier animal marino que aunque no parezca pez, sobre ellos no recae la prohibición de arrancar partes de un animal vivo. Pero si una persona lo arranca a un pez, a un pulpo o lo que sea, no está pecando, vamos a decirlo así, por la prohibición de Eber Min Ahai, de tomar partes de un animal vivo. Puede estar pecando por otra prohibición que se llama Sarba Lejaim. O sea, es causarle sufrimiento a un animal. O sea, ¿qué quiero decir con esto? La prohibición de comer partes de un animal vivo no aplica para todos los animales. No aplica para todos los animales. Hay excepciones, como dijimos, los peces, anfibios, incluso como el delfín, que es un mamífero, que no es realmente un pez. Sobre ellos no recae la prohibición de arrancarle partes de un animal vivo. Pero si alguien lo hace, estaría transgrediendo por hacer sufrir un animal. ¿Se entiende? Ya, aquí tenemos dos cosas diferentes. O sea, la Torá no los metió a ellos en la prohibición. Y estudiar eso a fondo, pues, nos va a tomar mucho tiempo. Pero ser entonces, por ejemplo, ¿qué acabamos de decir? Los anfibios, las ranas, digamos.
La rana no está prohibido en teoría de que una persona le arranque una pata a la rana y se la empiece a comer mientras el animal está vivo. Ya, en teoría no hay problema, pero esto se considera causarle sufrimiento. Entonces, por ese otro lado sí estaría pecando. Estaría pecando por causarle sufrimiento a un animal y está muy relacionado con esta prohibición de comer parte de un animal vivo. Un segundito ya. Ok, entonces, por ejemplo, aquí se prohíbe cortar la carne de un pez vivo o desgarrar a un pez vivo o comer extremidades de una langosta viva por motivos de crueldad, no por motivos de Eber Min Ahai. Eber significa miembro, ya, Eber. Min es de o desde Ahai, de algo vivo. Así se llama la prohibición en hebreo. Eber Min Ahai, partes de un animal vivo. Y la otra se llama Sar Balei Haim, o sea, causarle sufrimiento a un animal vivo, sí, a cualquier animal. Entonces dijimos, hay excepciones, no todos los animales caen dentro de esa prohibición de Eber Min Ahai, de cortar partes de un animal vivo, pero hay otra prohibición que está por allí también, que es no causarle sufrimiento. Por lo tanto, aunque estos animales, la Torá no prohibió arrancarle partes y comérselas, vamos a hacer mientras están vivos, eso es cruel. Ya, esto es cruel y esto no es lo que Hashem espera precisamente del ser humano. Espera es precisamente, que es lo que dijimos, el ser humano está en la cúspide de la creación, espera que sea moral, espera que cuide los animales, espera que se preocupe y espera que si toma de los animales lo haga de manera permitida, o sea, de algo que necesita para comer. Ya. No es crueldad tomar para comer. Por eso esto va en contra de aquellos que dicen, no, yo soy vegetariano porque los animales sufren mucho y no los podemos comer porque ellos también sienten. En verdad, esto es una mentalidad torcida, según la Torá. ¿Y dónde vemos eso? Pues uno de los que más se preocupó y pusieron y fueron pioneros en el tema de cuidar los animales fue la Alemania nazi. Fueron los pioneros como nación de generar leyes para cuidar a los animales. Y mire qué hacían con los humanos. ¿Sí? Es una ironía. Entonces, ahí nos explican los sabios que a veces una persona puede ser o tratar de ser, ¿cómo diría? Como cuidadoso, ¿cómo sería? Como cuidarse, bondadoso, como cuidar a los animales, pero ser todo lo contrario con los seres humanos. Entonces, en verdad, no está mal comer los animales. No es cruel. La Torá no los permitió. La Torá solamente nos dijo, tómalo si lo necesitas. Si quieres, si necesitas comer, si necesitas alimentarte, puedes tomarlo. ¿Ya? Pero no sin un propósito ilegítimo. Simplemente, por ejemplo, la cacería está prohibida. ¿Ya? La cacería, solamente cazar por deporte, cacería deportiva está prohibida porque eso no es la razón que la Torá permitió para matar animales. Pero matar un animal por consumo o incluso que se consuma y se tome su piel también se permite. Es algo que la Torá lo permitió con una utilidad. Entonces tenemos aquí que no todos los animales tienen esa prohibición de Eber Min Ahai, pero sí todos los animales tienen la prohibición de Sar Balei Haim, de no consumir, perdón, de no causarle sufrimiento. Nosotros estamos prohibidos de causarle sufrimiento y comerlos no es causarle sufrimiento, aunque sí la polémica puede estar en la forma a veces en que se crían para digamos, los criaderos para después faenarlos. Ahí puede haber un problema, sí, y eso es discutible, pero si se tienen todos los cuidados en transporte, en la manera en que se levantan los animales, o se crían y se sacrifican, eso no hay problema aquí de crueldad por el solo hecho de que comamos un animal. O sea, no es, ser vegetariano no es una razón de que le engrandece a la persona o le hace sentir más santo, no, puede comer carne. Si una persona es vegetariano por temas de salud, pues es respetable, hay una otra razón, ya, es por otra razón, de pronto la carne o algo le hace daño, está bien. Bueno, ahí esto es como una manera introductoria. Hay que entender esas dos prohibiciones, causar sufrimiento y otra es arrancar partes de un animal vivo. Y dijimos, no hay distinción de cualquier animal sea, a pesar de que hay un Marloquet en la Gemara
sobre si de pronto animales puros los cobija solamente los animales puros, hay la prohibición de Minahai. Hay otros también que dicen que no, que también los animales impuros, porque esto fue dado antes de Sinaí. Entonces la respuesta es que en verdad nosotros, la laja quedó que solamente aplica a ciertos animales, sobre todo animales domésticos, sobre todo aves, ¿ya? Y también animales salvajes que son mamíferos, ¿ya? También aplica la prohibición. Animales marinos, no. El pez, me preguntan, vi en el chat, vi algo que preguntaban ahí, si cómo se puede matar el pez, digamos, los peces para poder consumirlos. No hay ninguna, o sea, no hay nada que hacer con el pez, solamente el hecho de capturarlo, dice Ramban, ya se considera que el pez se puede consumir. No, no hay que hacer shejitá, no hay que matarlo de ninguna forma, o sea, los peces no tienen estas leyes. Ya no, nosotros compramos peces sin problema, la shejitá o la carne de animales domésticos es la que puede traer un poco más de problema y tenemos que garantizar o asegurarnos que tenga un sello de que venga de un shoher, etcétera, etcétera. Pero peces no. Lo que la Torá nos habló de los peces es que tengan aletas y escamas, en el caso de judíos. ¿Ya? Que tengan aletas y escamas y se verifica y hay todo un detalle para eso. Pero no hay que hacer algo especial para poder consumir los peces, más que atraparlos y ya. Ahora, los problemas en la actualidad pueden ser con lo que la gente está, digamos, confundiendo el hecho de que de pronto necesita. Hay un shiur en la yeshiva, vamos a decirlo así. Hay un shiur en la yeshiva en que algunos recomiendan allí, un shiur que tenemos en el curso, algunos recomendaban si un Benei Noah quería ser estricto, comprar carne kosher, lo podía hacer. Pero esto causó confusión. Esto causó confusión con mucha gente y pensó que de alguna manera le estábamos diciendo que el Ben Noah tenía que comprar carne kosher. ¿Ya? Y no es lo que dice el shiur. Entonces, ¿por qué? Porque asumieron de que el problema en la actualidad es que no podían confiar en la carne en los supermercados. Ese fue lo que ellos pensaron. Por eso la yeshiva tuvo que sacar ahí una nota aclaratoria de que en verdad estamos diciendo de pronto si una persona quería ser un poco más estricta, podía hacerlo, pero en verdad esto va a traer algunas complicaciones. Entonces, la manera más sencilla de proceder es como ya dijimos, en la actualidad no hay que preocuparse por la por la carne que está en los supermercados. Solamente artesanalmente, la que se obtiene artesanalmente puede ser problemática. ¿Ok? Otros problemas relacionados con la comida prohibida. Cuando la comida prohibida, el tipo descrito aquí, que dijimos, se mezcló con una mayor cantidad de comida permitida y ahora no es claramente reconocible, existe una disputa en la ley noágica, si esta es anulada por la mayoría permitida y por lo tanto permitida para el consumo. O sea, mira lo complejo que es este tema. Por ejemplo, algunos que están acá, que están en proceso de conversión, me entienden, que están estudiando acá salud. O sea, mira, definir esto para venir o estas leyes que se están trayendo aquí, tan, digamos, en la práctica, tienen un debate tan profundo detrás de los sabios. ¿Por qué? Por ejemplo, esto. Si los sabios se preguntan eso, bueno, con nosotros los judíos, cuando una cosa está prohibida, hablando de alimentación, los gustos también están prohibidos. Eso es lo que decíamos al principio, con lo que estaba abriendo la clase. Entonces, ahora, si hablamos con Benay Noah tiene también una carne prohibida. ¿Cuál es la carne prohibida para Benay Noah? La que fue arrancada de un animal mientras estaba vivo. Entonces, la pregunta que se hacen los sabios, bueno, también los gustos están prohibidos de esta carne si se cocina en una olla. Entonces, los sabios empiezan a definir, a debatir, porque también dentro de eso tenemos entonces leyes que son de la Torah y leyes de Rabanán. Y entonces, cuando hay duda en algo, te acuerdas que hay una regla que si hay un safek, nos vamos. Si es de safek de los sabios, lo que los sabios dicen, nos vamos a una posición más liviana para definir la halajá. Y si es un safek con respecto a la Torá, somos más estrictos. Entonces, de pronto, los que ya tienen una idea me entienden de que esto son cosas complejas. Ya son cosas complejas. Entonces, los sabios, cuando ahora encuentran un problema aquí con Benay Noah, de que Benay Noah no puede comer parte de un animal vivo, empiezan a discutir también si los sabores también están prohibidos, si entonces las ollas también se prohíben, empiezan a hacer todas esas, o si se puede anular en Shishim o en Rob, o sea, empiezan a discutir otros conceptos que tiene todo lo que es el kashrut judío. El kashrut tiene muchísimos detalles, por eso comer kosher no es comprar la carne kosher. Pero los sabios tienen esta disputa en la ley noágica, si es anulada
esta carne prohibida para Benay Noach en otros tipos de carne y por lo tanto permitido para consumo. Cuando dos piezas de carne caen del mismo tipo, caen en un recipiente, una de las cuales está prohibida, como la carne de un animal vivo y la otra no, y uno no sabe cuál es. Ahora hay una duda respecto a cada una. Bajo la ley noágica, diferentes personas pueden comer una de las piezas, pero no una persona. O sea, ¿qué dice aquí? Aquí los sabios dictaminan parecido a lo que trae la halajá para el judío. Voy a tratar de ir centrando los puntos de la clase, porque pronto son muchos conceptos y los veo un poco, espero no confundirlo, pero voy a tratar de ser muy claro. Pero voy a ir sentando las ideas. Primero, Eber min ahai, provisión de comer parte de un animal vivo, es obvio lo que dice, o sea, no sacar nada de un animal mientras está vivo. ¿Aplica para todos los animales? No, no aplica para todos los animales. Excepciones son animales marinos, ¿ya? Anfibios, incluso marinos, incluye mamíferos como el delfín y todo eso. Ellos no entran dentro de la prohibición de animal vivo, pero sí entran dentro de la prohibición que es causar sufrimiento. Entonces tampoco se puede proceder con ellos como si no importara. Otra cosa es que la carne, si se arrancó el animal mientras vivía y después el animal murió, igual la carne quedó prohibida. ¿Ya? Segundo, si una cosa se prohíbe y cae dentro de algo que está permitido, ¿cuál es el caso? Ese es el caso que está trayendo aquí. Una persona está cocinando en su casa, no sé, vamos a poner que tiene un recipiente con trozos de carne de res, crudos. Y ahí cerca tenía unos trozos de una res que había sido despedazada mientras estaba vivo. O sea, esos pedazos están prohibidos. Resulta que accidentalmente uno de esos trozos prohibidos cayó en la olla donde tenía los trozos permitidos. ¿Ya? Entonces, ¿ahora qué hace la persona? Aquí los sabios dictaminan así. Si la persona sabe cuál es el prohibido, tiene que sacarlo. No hay problema. Pero si la persona no sabe cuál es el prohibido, la halajá es que todo lo que está en la olla se puede comer. ¿Ya? Todo lo que está, porque se anuló dentro de los otros trozos, pero no lo come una sola persona, sino varias personas. Esa preparación se la va a comer entonces varias personas. Entonces, en resumen, vamos a encontrar aquí un montón de detalles en los que se necesita consultar a un rabino cuando el caso se presenta. Ya cuando presenta un accidente, por eso este tema de los benignos hasta hacerse un rabino también es importante, porque en el día a día van a encontrar preguntas, cosas que suceden y mucho más como ustedes que se están metiendo a fondo con sus leyes y van a encontrar detalles que de pronto no habían pensado y dice, uy, ahora me pasó esto, ¿qué hago? Entonces ahí está el rabino, tiene que consultar, ya tiene que consultar cómo hacerlo. Pero afortunadamente para Benay Noach no hay tanto detalle, tantas complicaciones como sí nos pasa a nosotros los judíos. Tenemos un montón de cosas complicadas, muchos detallitos que tenemos que estudiar. Para Benay Noach solamente es suficiente saber que no puede ser cruel con los animales, que no puede arrancar partes de un animal mientras está vivo y saber que ese pedazo de carne que se arrancó, aunque el animal ya murió, sigue estando prohibido siempre. No importa si lo cocinan, no importa si lo asan, no importa si pasa mucho tiempo, no importa si lo guarda salado por un año, no. Está prohibido ese trozo por comer parte de un animal vivo y si la persona lo come, estaría transgrediendo este precepto y estaría siendo cruel y estaría siendo casi como un animal también al comer estas cosas como veneno. Y otra cosa que se me olvidaba, no importa qué tan pequeño sea el trocito. ¿Ya? Una persona dice, no, pero es un pedacito pequeño. No, no hay medida. Aunque sea un pedacito pequeñito, pero el animal sigue con vida y fue extraído de él, está prohibido ese pedacito. No hay medida, no hay que porque es un poquito pequeño, que esto es como una representativo, no. Todo lo que sea arrancado en un animal vivo y ingerido se está transgrediendo esta prohibición. Ya, después vamos a ahondar un poco más, de pronto la clase que viene voy a mostrar un poco, ilustrar un poco sobre el método de que se faenan algunos animales. Ya vamos a verlo de pronto en video, poner en la pantalla algunos videos para analizarlo un poquito. Y
Y otra cosa también importante es que el Bnei Noach no tiene razones para, de peso, vamos a decirlo así, para comprar una carne kosher. Él puede comprar la carne en supermercados y no tener problemas o pensar que está transgrediendo nada. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente lo que quería como mencionar hoy como introducción. No sé si algo no quedó claro, por favor, pregúntenme, y si tienen alguna pregunta adicional también pueden hacerlo. Tenemos dos manos levantadas. Adelante, estimada Alicia. Sí. Sí, gracias, Rabino. Tres cositas pequeñitas. Sí. Yo como siempre. Aquí dice, prohibido comer sangre de un animal. Eso se refiere, bueno, aquí le llamamos morcilla. Yo no la como ni nunca la he comido porque en realidad no me gusta. Pero eso es comer carne, o sea, carne con la sangre del animal. Ese proceso que se hace. ¿Dónde está leyendo usted? En el libro de rezos que tengo. En el Shidduch, que especifica las leyes, y en esta de los animales dice aquí, prohibido comer sangre de un animal. Mire, Ese es uno. Sí, Sí, la perdón. prohibición de sangre, o sea, es más que todo por el tema de partes de un animal vivo. O sea, traer la sangre mientras el animal está vivo, hay un problema. Si la persona, digamos, el animal murió, hasta donde yo sé, no hay ninguna prohibición de comer sangre, como la tiene el judío. No hay ninguna prohibición. Pero no es recomendable, por lógica no es recomendable. ¿Por qué? Por el tema que estamos hablando. O sea, la sangre es lo que el torrente sanguíneo lleva, las toxinas que el animal, y como seres humanos también, la sangre de nosotros transporta las toxinas y es limpiada en los riñones, ya, ahí, y en el hígado. Se limpia la sangre de todas estas toxinas y estas cosas y después las excretamos. Entonces, por lógica, un Bnei Noach podría no comerla, ya, es por un tema de salud, por algo lógico. Pero hasta donde yo sé, no hay ninguna prohibición como tal de comer sangre, más que la sangre que está prohibida por ser que se extrae de un animal mientras está vivo. Es así, ¿ya? Okay. Hoy también, acerca curioso, me llegó estaba viendo un video en el Face y vi una persona donde estaba agarrando una langosta. Tampoco la como, primero porque es muy cara aquí, y la estaba cortando para comer, pero yo vi que la langosta se estaba moviendo. ¿Eso es crueldad animal? Sí, es lo que estamos diciendo. O sea, preferiblemente hay que matarla primero. O sea, lo que estamos hablando. O sea, lo que dijimos hace un momento, dijimos, todas las criaturas marinas están permitidas, o sea, digo, no están permitidas. Todas las criaturas marinas no caen dentro de la prohibición ¿cómo se llama? De Everminahai, de arrancar parte de un animal vivo. Pero lo acabamos de leer, pero rasgar como de un peso de estas criaturas marinas mientras están vivas puede ser crueldad hacia los animales. Entonces hay que buscar otros métodos en que se puedan preparar donde no sean así. Donde no sufra. Okay. Y tres, rabino, ahora que tengo un rabino con quien preguntar, hace muchos años mi esposo trabajaba en un lugar donde cultivaban palmito. Aquí es muy famoso eso. Y una vez llegó un rabino, me imagino que ahora sí entiendo que era un matarif, y llegó donde el animal, y él tuvo la dicha de estar ahí, y él vio donde el rabino se arrimó, algo dijo, no sé, y el animal agachó la cabeza y él le metió el cuchillito en la garganta. Lo que me extrañó es por qué el animal se agachó. O sea, como sumiso, él hizo caso y simplemente se agachó. El rabino le hizo shejitá. O sea, lo estaba matando. Sí. Bueno, mire, en verdad, el hecho que ella bajó la cabeza puede ser un dato curioso, pero no puede ser una casualidad. Ya, pero lo que el rabino dice, o no el rabino, el shohet, porque el shohet no necesariamente tiene que ser rabino, es una Matarif, verajá. lo Exactamente, conocía. matarif. Es lo que él dice es una verajá. Antes de pasar el cuchillo al animal, se hace una verajá y después se corta el animal. Entonces, no hay nada así como mágico, algo así, simplemente está haciendo una verajá y después corta. El hecho que el animal le haya bajado la cabeza, pues fue casualidad, pero sí, o sea, no hay
no hay problema ahí. No hay No hay nada, misterio. digamos, extraordinario, sí. Perfecto, Rabino. Muy amable, gracias. Sí. ¿Alguien más? Ayúdame, Francisco, ahí como moderador. Sí, claro, Rap, tenemos a estimado Mauricio y después se prepara Elsie Guerrero. Adelante. Buenas noches, Rap. Tengo una pregunta, bueno, dos, pero casi creo que a lo mejor con la respuesta, a lo mejor con una respuesta cumple las dos. Ujú. Mire, estaba pensando si, por ejemplo, vamos a poner que un judío tiene un rebaño Ujú. y, por ejemplo, lo está cuidando, pero en una de esas se da cuenta que uno de sus ovejas cae en un precipicio y obviamente hay peñascos abajo, piedras, y muere el animal. Entonces, ¿ese animal lo deja ahí o se lo puede comer o qué pasaría ahí? ¿Qué haría él en ese momento? En el caso del judío. Sí. En el caso judío está prohibido. Ya está prohibido ese animal. El judío solamente puede consumir un animal después de que le ha hecho la shejitá. Si el animal murió solo, ya sea que se enfermó y se murió o que le cayó un trueno, como también a veces pasa y mata al ganado, alguna cosa, o si el animal se cayó, como usted dice, o digamos otra bestia o se ahogó, una bestia lo hirió y después el animal se murió, eso se considera nevelá, o sea, otro tipo de prohibición dentro de lo que es el kashrut judío, pero en general sí está prohibido, no se puede comer así. Ya, en ese caso se podría vender al goy, puede ser, pero él consumirlo como judío no puede, está prohibido ese animal. Ujú. Aunque haya sido por accidente, o sea, Sí, sí. No fue una intención de nada, o sea, el animal nada más se cayó porque se despeñó la piedra o donde estaba por ahí parado y se desbarrancó, como decimos, se fue y murió. Entonces, ese animal aún no lo puede consumir él. No, la Torá incluso habla lo prohíbe, esa prohibición está en Shemot, si no estoy mal, no, en Levítico que está, donde precisamente habla de un animal que fue herido, puede ser, fue herido, el animal rasgado, trae la Torá, eso se refiere a Nevelá. Entonces, el animal no se considera apto para el judío. Ya le dije, lo único que se considera apto, por ejemplo, hay animales puros, como la res, por ejemplo, la vaca. La vaca es un animal puro, pero para que sea apto, el judío tiene que hacerle shejitá. Si la vaca muere de otra forma, como dice usted, se cayó o alguien la golpeó, lo que sea, ya la vaca no se puede comer para el judío. Ya no, está prohibido. Entonces lo mismo pasa acá, no importa si se cayó accidentalmente o fue que la empujó, pero igual no murió de la forma que la Torá exige. La Torá nos ordena a nosotros comer el animal después de hacerle shejitá, solamente así. Pero el veneno sí lo puede comer. Sí, claro, para veneno no hay problema. No hay problema, lo podría comer. Uh-huh. Ok, gracias. Sí, ok, muy bien. Vamos a ¿Otra pregunta? Elsie, después estimado Edwin. Sí. Buenas noches, Rabino. Buenas noches, señora Elsie, ¿cómo estás? Bien, Rabino. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Le concedas hasta los 120. Amén. Bueno, parte de la o un más lo que he tenido en mi cabeza, yo creo que fue ya como que algo resuelto. Yo me he preguntado mucho cuando veo animalitos por allí amputados. Yo ¿qué pasará con estos animalitos? Que he visto de pronto un pollito, más que todo pollo cuando uno sale por allí. Este pollo consumido por una mágida. Porque esta noche he podido entender que es la parte que se le trae al animal. No consumida, pero entonces el resto del animal, por ejemplo, al pollito que se le amputó la patica, puede ser consumido. No, aquí estamos hablando exactamente, pero si fue un accidente o algo así, no fue que una persona o sea, el animal sigue estando vivo, se curó, pues él puede ser consumido para veneno, o sea, puede ser consumido. El problema es la parte que se arrancó, y esa parte quedaría prohibida. Pero si él quedó vivo, digamos, si el animal está vivo, ya fue por un accidente, no sé, un carro lo atropelló, perdió una patica, entonces el animal sigue vivo, pero sin algún miembro, pues el animal se podría consumir sin ningún problema. ¿Ya?
No así para el judío habría otra diferencia. Ahí habría otra caso. Habría que analizar el caso, pero para Benay Noack no habría problema consumirlo, no hay problema. Sí, siempre me causaba curiosidad ver esos animalitos por ahí andando y bueno, ¿qué les espera de acuerdo a los preceptos para los noágidas? Para el judío sí lo tenía claro, pero bueno, ¿Me muchísimas puedes traer, por gracias. favor, Ya las otras el preguntas. libro de Larissa, el que está aquí atrás? Ahí lo tengo. Sí, muchas gracias, señora Elsa. Muy bien, y continuamos con Edwin, estimado Edwin, y después, estimado Yanir. Adelante, estimado Edwin. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ok. Gracias. Raúl, una pregunta. Lo que pasa es que usted mencionaba el tema de que la carne de los supermercados, o sea, solamente pues aquí hay 2 supermercados que se consideren como tal, que son el mercado de lo que es el Éxito y la Olímpica. Ajá. Pero aquí en Urabá hay un matadero, ¿cierto? Que es a nivel regional, que se encarga pues de hacer ese proceso. En ese matadero, por ejemplo, ese matadero, no sé, bueno, usted igual no creo que tenga el conocimiento de cómo es el proceso, pero me imagino que también tendrá las mismas regulaciones que tienen los demás. Sí. Pues, porque aquí, pues yo, cerca de acá hay muchas carnicerías, ¿cierto? Y vienen unos camiones con sus personas pues uniformadas entregando a los establecimientos. Entonces, pues no sé, se habla solamente de que los supermercados, entonces no sé si en esas carnicerías a raíz de que no son animales que vienen pues de que lo mató el finquero, de que lo mató el de la granjita aquí a la vuelta, sino que vienen directamente pues de un matadero regional. Entonces no sé si eso también, pues Sí. si esas carnes también sean permitidas. Sí, muy buena pregunta. Mira, ahí importante algo que tú dices, es la regulación. O sea, de pronto es, como dices tú, regional, pero igual hay una regulación allí en esos casos. Cuando yo me refería a supermercados, de pronto decía como el caso más habitual, ¿no? Que de pronto es más fácil, una persona consigue la carne en supermercados, pero si hay mercados, vamos a decirlo así, pero también están regulados por las autoridades, de alguna manera hay cierta garantía allí de que esos animales cumplen con esos requerimientos, ya de que se hizo de una manera en que la ley exige. Y sobre eso, como te dije, por ejemplo, en Colombia, sea pequeño o grande, no se puede faenar animales de manera clandestina, o sea, eso puede ser un delito incluso. Pero cuando se hace esta carne que se vende, sea en el supermercado, o sea en estas tiendas regionales, está dentro de lo que es legal, precisamente ellos tienen que cumplir con unos decretos, en el caso de Colombia es el decreto 1500, donde establecen todos esos lineamientos y tienen que cumplirlos, si no el INVIMA no les puede permitir vender esa carne. ¿Ya? Entonces, aunque sea algo pequeño, sí se puede consumir esa carne, o sea, no debería haber sospecha allí de que de pronto el animal no fue asesinado, o sea, pero no fue despedazado cuando ya murió. No hay que tener esa sospecha. Ahora, cuando yo me refiero a casos muy exactos, por ejemplo, te voy a decir, de pronto en fincas ganaderas, puede pasar que un animal se partió la pata, un día yo vi eso también en una finca donde estaba, un animal se partió la pata y precisamente decidieron sacrificarlo antes que transportarlo porque estaba muy lejos, en un lugar muy lejos, entonces prefirieron fue matar el animal, despedazarlo y cargarlo en varios caballos y esa carne se llevó para la casa de la finca. Entonces, lo que pasa allí es que de pronto, si la persona no está en el sitio, ahí sí puede haber una sospecha. ¿Ya? A ese tipo de sacrificios así como muy clandestino, entiéndase clandestino todo lo que no es legal, o sea, no está supervisado por ningún ente del gobierno ni por una entidad regional. A ese tipo es lo que puede ser problemático. Pero todas estas carnes que se venden sea en los pueblos o sea en los mercados autorizados, tienen una supervisión del Ministerio de Salud. ¿Ya? Entonces no habría problema, no había sospecha con eso. Ya. Y el tema de los pollos también es igual. Sí, también. O sea, también, o sea, los pollos sí entran dentro de la prohibición y no, como te digo, o sea, todo esto está regulado.
De hecho se deja hasta como más fácil a veces el tema de los pollos, porque incluso a veces en el campo las mismas personas esperan que el animal se desangre. He visto eso también, esperan que el animal se desangre antes de empezar o sea, cuando ya cesa el movimiento, empiezan después entonces a despedazarlo. Entonces no es tan complicado allí. Pero al final de cuentas, toda esta carne, como te digo, que tú consigues a venta pública, no hay problema. Pero otra cosa es que un amigo que tenga una finca te quiere vender una carne, digamos, ahí puede no estar seguro. Pero carnes de venta pública tienen regulación, sea pollos o sean carne de res. Ya, porque está el tema ese de las plazas de mercado, ¿cierto? Las plazas de mercado venden muchísimo pollo. Ajá. Sí, pero son que ellos mismos hacen su proceso, la mayoría pues. Entonces, esos sí serían un poquito más dudosos. Mira, hay muchos detalles que mirar ahí, pero de manera, como digo, de manera o sea, de manera simple, el vet no tiene que preocuparse por esas cosas, ¿ya? No tiene que preocuparse porque también podríamos hablar, si quieres tener una respuesta un poco más exacta, de algo que podría haber una pequeña duda en que de pronto hubo algunos pollos que de pronto no alcanzaron a morir, pero la mayoría se alcanzó a morir. ¿Ya? Entonces, eso complica mucho más el tema, porque los jamín discutirían sobre si el pollo que de pronto no alcanzó a morir es menos cantidad de que los que sí alcanzaron a morir, se anula entre esa cantidad. Como el Pero ejemplo para de no la... complicar, ajá. Pero para no complicar eso, o sea, los sabios dictaminaron que no se procede tan estrictamente como los judíos tenemos, que la anulación entre shishim, la anulación entre rob, el tema del tamín, los gustos. Los hamid dictaminaron de manera sencilla que el Benán no tiene problema de preocuparse por estas cosas, ¿sí me entiendes? O sea, puede consumir la carne a menos que él vea otra cosa, o sea, a menos que él mismo evidencie algo, pero de manera sencilla él puede comprar la carne sin ningún tipo de sospecha, o sea, no tiene por qué sospechar de nada. Se considera que los animales murieron completamente antes de empezar a ser porcionados, ¿verdad? Ya, comprendo. Además, mira que el pollo tiene algo, que también el pollo muchas veces es decapitado también. Entonces también hablamos de cuando el animal pierde la cabeza también y se considera que el animal ya murió completamente, ¿verdad? Sí, porque hay unas personas que, bueno, como hacía mi papá, él colocaba un palo en el cuello del pollo y lo que hacía era jalarlo. Le partía la nuca, entonces uno ahora no sabe si hay gente que todavía hace eso y no sé si eso también, porque hasta donde yo sé si le provoca un gran sufrimiento, ¿no? Sí, es una manera cruel de morir, la verdad que sí, pero como es en este caso de lo que estamos estudiando, lo importante es que él esté muerto antes de ser despedazado, ¿sí me entiendes? Ya ahora una persona que tiene conciencia de estas cosas buscaría una manera un poco menos cruel. O sea, generalmente la más tradicional es con un cuchillo cortar el cuello del pollo y ahí esperar que se desangre. Es lo más habitual. Sí, sí, eso es lo más habitual. Sí, 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 sí. Ah, Así bueno, es. muchas gracias, vale. Ya hay otro que todavía necesita hablar. Sí, ok. Yanin, y ya con el estimado Yanin vamos a culminar nuestras preguntas. Adelante, estimado Yanin. Shalom, Sí. Rabino. Sí, shalom, ¿cómo estás, Jenny? Bien. Rabino, tengo una pregunta. Sí. Para los no entraría resto porque pues es la que le pertenece al Noajida. Ajá. Para en el caso de por ejemplo, pueden comer cualquier cosa, más o menos así lo mencionó usted en cuanto a animales, Sí. mientras no estén muertos. Entonces no estaría infringiendo al no comer de forma, por salud estoy hablando en ese aspecto, saludable, no iría a comer
en contra de la ley del no ejida que dice no matarás, porque en ese aspecto fuera en deterioro de su salud. Entonces él mismo podría provocarse la enfermedad e incluso la muerte más temprana. Ese es mi pregunta. O sea, si tú dices Porque que si para una los persona de judíos es- pronto deja de comer y se enferma, dices tú, o sea, deja de comer carne, perdón. No, me refiero que, por ejemplo, científicamente Ujú, hay muchas cosas que no se recomiendan. ujú, Entonces, ahorita estamos hablando de la faena, estamos hablando así de varias cosas, ¿no? Pero yo me ujú. refiero que, por ejemplo, bueno, hay estudios, a veces puede haber igual dentro de los científicos, unos dicen una cosa, otros otra cosa. Pero, en el caso de que, por ejemplo, de que lo que me refería, no exclusivamente de la carne, sino cualquier otra cosa que deteriore. Pero en este caso estamos hablando de la carne de un animal. Yo me refiero, por ejemplo, a otros ciertos animales, como por ejemplo, hay animales que... Pero ¿cuál es el caso? O sea, yo quiero entender cuál es el caso. O sea, la persona que hace. ¿Cómo? ¿Cuál es el caso? O sea, bueno, ya entendí que de pronto con cualquier otro alimento, pero ¿qué hace la persona? O sea, ¿cuál es el caso del que estás hablando? Ok, voy a poner un ejemplo. Aquí Ujú, donde vivo yo, hay un que se llama peje lagarto. ujú, Y yo tenía la duda que si tenía aletas o no tenía aletas, y si tenía escamas. Al final de cuentas, pregunté a unos biólogos y me dijeron que realmente era más como tipo lagarto. Y luego me dijeron que tenía carroña, como de ratas, varias cosas. Entonces, bueno, luego que personas se intoxican y van corriendo al hospital porque comen este tipo de animales. Entonces, mi pregunta es, ¿el veneno puede comer esto? Porque así se entiende. No iría en contra de no matarás, porque ahí está deteriorando su salud. Incluso No, puede... sí, mira, por ejemplo, yo conozco alumnos también de México que comen ese pez. Entonces, no necesariamente comer el pez va a deteriorar la salud. Ahora, ese pez no es kosher, obviamente tiene aletas, pero no tiene escamas, tiene unas escamas que no son realmente escamas según la halajá. Entonces, ese pez no es kosher primero, pero el Bet Noah puede comerlo sin ningún problema. Ahora, si hay un Bet Noah que eso le produce daño, obviamente no debería consumirlo. No está obligado a consumirlo, pero no puedo pensar yo que a todo el mundo le sienta mal, porque en verdad no, mucha gente en México lo consume y es casi como tradicional, lo he visto. Entonces no está mal, o sea, no es el pez como que tenga problemas. Mucha gente lo come y no tiene problemas. Pero si a una persona específica le causa problemas, pues entonces no tendría por qué consumirlo, o sea, y no está obligado a consumir eso si le sienta mal. Es como una persona alérgica. Una persona es alérgica a algo, no se lo va a comer, se va a cuidar de eso. Bueno, más Sí. o menos que ya me preguntan, lo que yo voy, Ajá. y nada más comparto algo más. Hay veces que la gente no se mueve en el instante. Están saliendo nuevos estudios que están muriendo, están enfermando cosas porque llevó una vida tóxica. Y eso no se puede negar. Sí, pero eso no entra dentro de lo que tú mencionas. O sea, el caso que tú mencionas, una persona comió peje lagarto y le cayó mal o le sienta mal, etc. Ahora, si ese es el caso, la persona simplemente deja de comerlo, o sea, porque le sienta mal. Pero si el caso de otra persona que lleva una vida tóxica, como dices, toma mucho, llega incluso a una cirrosis, Dios no lo quiera, eso no se considera tampoco suicidio como tal. O sea, no entra dentro de la categoría de suicidio, que es lo que me está preguntando, porque dentro de la categoría no matarás, sí explica Rashi también de que eso incluye también que una persona misma se aplique la muerte, o sea, el suicidio. Ahí está escrito en la Torá, Rashi lo explica, que también eso explica que Hashem derramar la sangre, que Hashem vengará esa sangre, se refiere también a la persona misma que se mata, se asesina.
pero este caso de una persona que por llevar malos hábitos o persona por tomar, por no cuidarse o lo que sea, obviamente está haciendo mal, o sea, porque debemos cuidar la salud, pero no entra dentro de lo que es la prohibición suicidio, no entra dentro de eso que es lo que me estás preguntando, no entra allí en esa prohibición. Ok, Rabino. Sí. Ok, Gracias. Yanni, muchas gracias. Gracias a todos. Quiero compartirle una historia para terminar, muy cortica, del libro La vida de Larizal, que se llama El sufrimiento de los polluelos. Ya que estamos hablando del tema, esto tiene, piensen en los que tienen mascotas. Ustedes una vez me dijeron que les gustaría que les compartiera historia, bueno, les traigo una, con referencia al tema. Y esto es muy delicado también porque el tema de Sarva Lejain, o sea, hacer sufrir un animal, es algo que una persona tiene que cuidarse mucho y mucho más si tiene mascotas. Porque también eso, por eso Hashem le juzga. Y esto lo aprendemos de Noah, que Noah antes de sentarse a comer le daba a sus animales, le daba comida a todos ellos antes de sentarse a comer. Entonces, eso es una cualidad de bondad. Entonces, si una persona viene y se sienta a comer y su animal no ha comido, está siendo cruel con el animal. ¿Sabes? Y Hashem le pide cuentas de eso. Entonces aquí tenemos una historia que nos muestra eso. Y dice el sufrimiento de los pollitos. En cierta ocasión el Arizal tuvo que viajar por motivo de negocios. Se hospedó en casa de un hombre recto y piadoso que no escatimó esfuerzos para hacer su estancia confortable. Rab Itzhak Luria se sintió muy conmovido con la dedicación de su anfitrión, o sea, la manera que le atendía, muy atento. Cuando estaba por irse, le dijo, ¿cómo podría agradecerte todas las molestias que te has tomado por mí? Pídeme lo que quieras y te daré una verajá, dice el rabino Arizal. Y su anfitrión, este hombre, le dijo, suspiró y respondió y le dijo con voz pesarosa, o sea, así como un poquito triste, dijo, ¿qué puedo decirte, maestro? Tengo todo lo que necesito, gracias a Dios no me falta salud, ni riquezas, solo me queda una cosa para hacer completa mi felicidad. Mi esposa y yo tenemos varios hijos, pero hace tiempo que ella dejó de concebir sin que sepamos por qué. Los médicos no pueden explicárselo. ¿Podría darnos como bendición que siga teniendo hijos? Y el rabino le dijo, yo sé el motivo. La bondad y la compasión son uno de los rasgos característicos de todos los descendientes de Abraham Avinu. Y si quisiera, también descendientes de Noah, porque Noah también hizo lo mismo con los animales. Tenemos que estar siempre alerta para no causar pena a nadie, sea persona o sea criatura. En tu patio tienes un gallinero donde antes había una escalera de mano. Los pollitos acostumbraban a subirla y bajarla, brincando para llegar a los comederos y al agua que está en el suelo. Cuando tu esposa vio cómo lo ponían todo, dijo a la criada que pusiera la comida y el agua dentro del gallinero y quitó la escalera. Desde entonces, los pollitos están aprisionados en la oscuridad, no pueden hacer ejercicio y se han visto privados de la diversión que era para ellos andar subiendo y bajando la escalera. En su frustración y descontento pían y esos sonidos de queja se han abierto camino hasta el cielo, contándose como una falta de tu esposa. Es eso lo que la hace estéril y no puede tener hijos. El hombre oyó asombrado las palabras de Larisa y fue inmediatamente a buscar la escalera. Con sus propias manos la apoyó de nuevo a la puerta del gallinero y todos los pollitos salieron en tromba, o sea, gritando de alegría. No pasó mucho tiempo sin que la esposa del hombre quedara embarazada y volviera a tener hijos. Esa es una de las historias para analizar, o sea, para uno tener temor, o sea, tener temor de saber cuidar a los animales. Uno a veces pide cosas a Shen y no sabe por qué están sucediendo ciertas cosas. Evalúa cada cosa, por mínimo que sea. Ahora, hablando de esta prohibición que estamos hablando de no causar sufrimiento a un animal, evalúa también eso. O sea, si tienes mascota, está siendo justo con esa mascota. No estoy diciendo que los humanicen, que hacen mucho por ahí también, ¿no? que los traten como si fueran personas. Estoy diciendo es que sean bondadosos, o sea, que se preocupen por sus mascotas si las tienen o por los animales que tienen a cargo, sean pececitos o sean lo que sea. Pero todos esos animales Hashem los quiere, ¿ya? Y Hashem les escucha. Y nosotros, que somos una especie superior, el ser humano es superior a toda esa creación, tenemos entonces la responsabilidad de cuidarlos. Y si los tengo en mi casa porque yo los quiero tener de mascota, entonces es mi responsabilidad. Y Hashem siempre está escuchando eso y Hashem siempre juzga por todos esos detalles. Entonces es importante preocuparse como un Hasid de las naciones
cumplir esta mitzvot al extremo, o sea, cuidarse mucho, muchísimo también de tratar bien a los animales. ¿Ok? Cerramos ahí entonces la sesión de hoy. De Srada Hashem continuamos. Voy a tratar de ampliar un poquitico más el tema en la próxima clase. Pero igual va a quedar la grabación para que repasen y bueno, nos vemos entonces en la próxima clase. De Srada Hashem. Gracias, Rabino. Y más el Gracias. Rabino, hasta los 120 años. Muchas gracias a todos. Gracias. Que pasen muy bien. Saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches, Raúl. Feliz cumpleaños. Chao. Feliz noche.